amores, vamos hoy a la casa de perfumería Kenzo. Sigo descubriendo esa línea tan especial, los Memories de Kenzo, que nos quieren trasladar a esas memorias de la infancia del perfumista y diseñador Kenzo, el cual, bueno, pues nos presentó una colección creada por distintos perfumistas, como os digo, que nos quiere recrear ese pasado de Kenzo. Hoy tengo, gracias a una amiga, un besito enorme, que me ha mandado las dos muestras que le dieron de este perfume de Kenzo. Es el mismo perfume, el cual lo hemos podido... a ver, ¿dónde está el nombre? Aquí, que se me escapa. Se trata de Ciel Magnolia. Aquí están las dos muestrecitas, las cuales me han permitido descubrir muy bien este perfume. En estos vídeos hablamos un poquito sobre ello y valoramos si yo lo compraría o no, o hacia qué personas puede estar encaminado estos perfumes. Además, estamos en una línea, una colección muy especial y particular que seguramente no es para todos los públicos, para todos los gustos, eso está muy claro. Vemos las muestras, ¿vale? Pero para que nos hagamos a una idea, porque esta colección tiene una presentación muy única. Aquí tengo uno de los que a mí me enamoraron. Tenemos el Reve Lotus, que tenéis la reseña en el canal. Los distintos perfumes tienen una presentación muy parecida, lo único, las líneas cambian un poquito de color. Y nos presentan unas botellas muy al estilo, como si fueran esos frasquitos de licor japonés o medicinales japoneses, ¿verdad? Así en esta presentación, que es muy sencilla, pero muy bonita. A mí me atrae mucho esta presentación. Además, este que tengo aquí es una maravilla. Bueno, sí, hoy estamos con el Ciel Magnolia, el cual, si nos vamos a la página de perfumería de Kenzo, descubrimos que Ciel Magnolia ha querido inspirarse en lo que son los aromas de una casa de té, las cuales pues allá en Japón en la actualidad y hace tiempo, hace años, pues tenían esa presentación única de ser lugares para relajarte, no contar el tiempo, sentarte y hacer esa ceremonia del té, pero no solamente con el té verde, sino con los aromas que te rodean y otras cositas muy especiales japonesas, ¿verdad? Vamos a leer las notas y lo comentamos. Perfume del año 2022 de la familia Almizcle Floral Amaderada, con notas de salida de magnolia, notas de corazón almizcle y notas de fondo sándalo. Sí, realmente toda esta línea de perfumes tiene aromas, diríamos, simples, sencillos, pero que realmente estos aromas lo que tienen de mágico es que te pueden hacer vibrar en algunas sensaciones, ¿verdad? Como a mí efectivamente los que me he comprado me han hecho sentir. Es una línea de perfumes en una intensidad media suave, prácticamente toda la línea es así. Este perfume te puede durar unas 6-7 horas, pero las 2 primeras horas en una intensidad media suave y después se hace suave. Es un perfume íntimo, sutil y es para ti. Directamente, como es la filosofía o esa manera de vivir los perfumes en los países más asiáticos, en este caso China, Japón, en el que el perfume tiene que ser algo personal de cada persona y no invadir el espacio de otras. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, ya sabemos que es un perfume suave. Yo lo tenía en cuenta cuando me compré mi primer Kenzo de esta colección, y cuando me compré el segundo ya sabía que iba a ser suave, pero lo deseaba independientemente. Teniendo en cuenta que es un perfume suave, el aroma. Vamos a pensar que la magnolia es una flor con una ligera sensación a limonada, o sea, de limoncito suave. Este perfume de limoncito suave, podríamos decir que es como ese té floral con un toquecito de limón, ¿vale? Es un té floral. Tiene un ligero toquecito dulce, gracias al almizcle que le ponen. También, si nos vamos a algunas culturas asiáticas, no suelen tomar postres excesivamente dulces.
Tampoco toman el té verde, el té matcha, es incluso amargo. O sea, tienen distintas cosas que aunque tengan un puntito de dulce, no nos estamos pasando de dulzor. Entonces tenemos de por sí un perfume de ligero floral con toquecito limonoso, como es la magnolia, y un ligero toquecito de dulzor. En el primer spray, cuando me pongo este perfume, siento esa sensación relajada, floral, como si realmente cerraras los ojos y te pudieras encontrar en un espacio, porque aquí tenemos que hacer esa visión. Yo cuando me lo pongo pienso en algunas imágenes del anime de Kimetsu no Yaiba, en el que ves estas casas muy estilo japonés, en el que están rodeadas de esos jardines donde flotan esas flores y demás, y puedes imaginártelo así, de ese modo, ¿verdad? Pues tal que así. Y hubo un momento en el que además me tumbé relajadamente, simplemente relajando el cuerpo y oliendo el perfume. Y a lo largo del tiempo me dormí. A la que desperté de esa mini siestecita, aún podía sentir el perfume íntimo. Este es un perfume que seguramente cuando sales a la calle pues no lo sientas tanto, que otros olores te lo puedan invadir, ¿de acuerdo? Pero en un entorno más íntimo lo puedes sentir. Y en el momento en el que lo estaba oliendo, pensé, es como comerte una flor. ¿Habéis visto estas decoraciones que hacen para las tartas, para la pastelería y todo eso? Que son flores de este tipo de galleta que es muy fina, pero que son flores comestibles que, ¿qué tal, no? Pues como los jabones en forma de flor que te lavas con los pétalos, pero que estos son flores comestibles. Esto era como comerte un pétalo de una flor comestible, ¿verdad? En ese sentido. Y es un aroma bonito, delicado, especial, con mucha sintonía, podríamos decir, con esa emoción zen que lo encuentras, ¿verdad? Bien, en este sentido, sí te diría que es bonito, pero no es el perfume que más me hace vibrar de la colección. De la colección son 4, yo tengo 2 de ellos que me hacen unas sensaciones muy bonitas, están reseñados en el canal y si quieres te las dejo por aquí colgando cuando vayan terminando el vídeo. Y esos son los que más me hacen vibrar. Esta línea de perfumes, yo te diría, sabiendo que es un perfume suave. Todos, aunque yo por ejemplo soy de perfumes muy intensos, también tengo momentos en los que necesito calmarme emocionalmente, físicamente, tener un momento relajado y también tengo por ello mis perfumes suaves. Pero en este caso no es solamente eso. Este tipo de perfumes son para sentirlos. Te pueden traer emociones, te pueden traer pensamientos, sabiendo y teniendo en cuenta de que son perfumes de aroma sencillo. Por ello hay que, si tienes la ocasión, probarlos en perfumería y dejarte llevar por la emoción que te hace sentir un aroma especial. No un aroma para conquistar, pues no. No un aroma para recibir millones de halagos, pues no. No un aroma para... no, ¿entiendes? No es un aroma de fiesta, no es un aroma para salir en fin de año, yo qué sé, ese tipo de relaciones, no es ese tipo de perfume. Y probablemente cada uno que haya sentido estos perfumes, porque sé de seguidoras que ya lo han probado y ha tenido su sensación con uno o con otro y demás. Probablemente si nos ponemos quisquillosos va a haber muchas opiniones de algunos perfumes o personas que digan que estos perfumes pues no les dicen nada, no son nada especial y bla bla bla, ¿de acuerdo? Es lo que tiene la perfumería y más cuando yo creo que podríamos catalogar estos perfumes de perfumes muy emocionales, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido no son para todo el mundo, son perfumes especiales, los cuales pues a algunas personas les volverán locas y a otras pasarán olímpicamente de ellos. Eso es comprensible. Ciel Magnolia es muy bonito, creo que tiene unos tipos de aromas muy claros, muy especiales, sencillos pero especiales, los cuales pues hay que descubrir.
En este sentido, esta colección ha sido creada también como unisex, aunque sí que es verdad que ese tono floral de la magnolia, nosotras lo conocemos mucho de distintos perfumes con magnolia, lo podemos catalogar un pasito más hacia lo femenino, aunque si en Kenzo han querido en esta colección de emociones de Kenzo, de memorias de Kenzo, que sea unisex, respetamos que es unisex y que lo disfrute quien más le guste. Creo que este en especial sí que puede ser para muchas edades. Esta flor de magnolia con esta sensación fresquita se la puede poner absolutamente todo el mundo y es para todo el año. Creo que es un perfume que a quien le emocione lo podrá directamente disfrutar muchísimo. Así que, amores, lo importante como siempre es descubrir y poder sentir también aquello que nos quieren transmitir estos perfumes. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya sido de utilidad y por supuesto si habéis probado algunos de estos perfumes que me contéis qué os parecen. Si queréis saber los otros que me compré y que son los que a mí más me enamoran, os lo dejo por aquí colgando para que podáis descubrirlos. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.